Hola profesoras, compañeros pesados, amigas entrañables, edificios deprimentes, colaciones, cimarras, aburrimiento, hacinamiento, baños cerdos y largas horas. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela, donde pasamos lista a nuestro sistema educativo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Alumnos, exalumnos, educadores, maleducados y desadaptados. Saquen su cuaderno y tomen nota, porque vamos a hacer un cuestionario. ¿Cuánto sabe? Y si no sabe usted, ¿quién sabe? Nosotros somos Sobreviví a la Escuela, o sea, SAE, un podcast que es un 7, con sus conductores Sebastián Tejos, que es el Mateo del curso, y Oscar Waldo, que sería el que está condicional. Bienvenido, Sebastián. Hola, Oscar, mucho gusto. Te cuento que hoy día tenemos como invitado a nuestro salón de clases al señor Juan del Valle, quien es licenciado en educación, profesor de inglés, tiene desarrollado un magíster en ciencias de la comunicación, perteneciente a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Frontera. Ha desarrollado un magíster en el extranjero, perdón, un doctorado en el extranjero en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Juan se dedica a realizar clases y académicos en la Universidad Católica de Temuco, la misma casa de estudios donde nos conocimos como estudiantes de pedagogía en inglés. Te cuento que para agregar en su hoja de vida, Juan tiene una coautoría con Claudio Maldonado en Technology Appropriation and Mapuche Self-Communication and Interpretation of the Indigenous e-Communication in Chile. Además, es autor de el artículo Propaganda and Authority in Ricardo Morales Plays Los Culpables de 1964, A Connection with the Chilean Context. Y por último, está terminando un libro, Juan, que se llama La comunicación digital mapuche en Chile, el caso del Huerquén.cl, que pronto editado será publicado por la editorial de Universidad de La Plata en Argentina, y también tiene artículos escritos en inglés que se enfocan en la discusión acerca de las obras teatrales de José Ricardo Morales para enseñar los conceptos de propaganda y manipulación mediática en la educación media en Chile. Así que con este invitado, tremendo invitado, tenemos mucho paño para cortar en esta hora de clase. Bienvenido, don Oh, Juan. hola, muchas gracias por la invitación y bueno, suena mucho, ¿no es cierto?, la presentación, pero bueno, han sido años de trabajo ahí, así que es un poco lo que he estado haciendo y he destacado lo que he hecho últimamente para que conozcan un poco lo que he venido trabajando en investigación, así que estoy presto para iniciar una conversación que sea un aporte a quienes están escuchando, así que estoy ahí, al servicio de ustedes. Súper. Muchas gracias y bienvenido. Hoy una consulta que me llamó la atención de varias cosas, pero el, cuéntanos tu conexión con José Ricardo Morales. Este español chileno también, ¿cierto? No sé, no sé, chileno, ¿cierto? Correcto. Este escritor y dramaturgo. Dime, ¿de dónde viene tu conexión con él? ¿Y cómo se relaciona de alguna forma con tus otros asuntos curriculares, como el tema mapuche, etcétera? Bueno, ahí tengo que remontarme un poco a explicar un poco lo que venía haciendo, que en realidad es toda mi investigación que comienza por ahí por el 2015. El 2015 comienzo el magíster en Ciencias de la Comunicación, que es un magíster investigativo, ¿no es cierto?, de la UFRO, y ahí trabajo junto a Claudio Maldonado, que fue mi supervisor de tesis, ¿no es cierto?, un trabajo que es sobre los medios de comunicación mapuche y medios digitales, y en particular el Huerquén.cl, que es un medio que fue, cuyo locus de enunciación es el Temucuicui, por lo tanto relataba
eventos noticiosos justamente lo que ocurría en Ercilla, Temucuicui, ¿no es cierto? Perdón, Ercilla, no Temucuicui, donde estaban ellos. Por lo tanto, ahí hay un interés, ¿no es cierto?, que surge de cómo ellos se van apoderando, ¿no es cierto?, o van utilizando, ¿no es cierto?, los medios digitales para poder denunciar un poco lo que es la criminalización del Estado hacia el pueblo mapuche. Y luego de eso yo finalizo mi magíster y tengo la gran oportunidad de conocer a Pablo Valdivia, quien es un investigador prestigioso español, ¿no es cierto?, que está ahora, bueno, está ahora en la Universidad de Groningen con una cátedra, ¿no es cierto? Y bueno, él era el gran experto en lo que es el trabajo de este dramaturgo español chileno que es José Ricardo Morales. Por lo tanto, yo me voy con él, ¿no es cierto?, a hacer mi tesis doctoral, que se trata un poco del análisis de este autor, pero desde la comunicación y la propaganda y varios conceptos que están ligados a la comunicación, los medios de comunicación también, ¿no es cierto? Y bueno, este autor es muy, muy, muy relevante, sobre todo para el teatro en Chile, ¿no es cierto? Para la profesionalización del teatro en realidad en Chile. Él es cofundador, ¿no es cierto?, del teatro experimental y todo eso, y es desconocido. Lo que me llama profundamente la atención, es desconocido en Chile en realidad, porque en España se le hicieron eventos, ¿no es cierto? Tiene un largo recorrido, produjo muchos libros, ¿no es cierto?, que rescatan un poco lo que es su obra de teatro. Por lo tanto, en Chile vi que no había nada. Y eso ya a mí me causó un poco la curiosidad de seguir investigando sobre él y seguir aportando, ¿no es cierto?, sobre el contexto chileno. Y luego de eso ya hago un capítulo dentro de la tesis que es cómo también proponerlo a la educación chilena, a la educación media en particular, como un método de enseñanza, ¿no es cierto?, de nuestros conflictos históricos y presentes también, y cómo tiene que ver la manipulación mediática en el Chile actual, y el Chile también de los años 70 en particular. Y bueno, este autor, ¿qué puedo decir? Él llega, ¿no es cierto?, en el Winnipeg, que es un barco fletado por Pablo Neruda, ¿no es cierto?, para rescatar a los sobrevivientes del franquismo, ¿no es cierto? Y ahí llega José Ricardo Morales, muy joven acá, y de acá comienza su carrera, ¿no es cierto?, que fue obviamente truncada por el franquismo y todo eso, y acá ya desarrolla todo lo que es el teatro y trae toda esta vanguardia teatral, ¿no es cierto?, todo este teatro en España que estaba muy, muy, muy fuerte, y en Chile era un poco desconocido. Por lo tanto, y luego en los años 70 ya él, no, creo que antes del 70 ya se nacionaliza en Chile, y bueno, fallece ya a los 100 años del 2000, 101 años del 2016, y bueno, deja un legado que lamentablemente no ha sido muy estudiado en Chile. Lamentablemente digo yo, porque cada vez que leo sus obras de teatro hay un aporte tremendo que sería necesario, sobre todo para la educación, para poder trabajar lo que es el teatro y entender el teatro en realidad. Hay un Eso. tinte en su obra, un tinte también que viene de su historia, ¿cierto? Que viene de que él es un exiliado, de que él vivió la Guerra Civil Española. Entonces hay cierto dejo de eso en su obra también, una mirada crítica que viene de eso. Sí, mucho, mucho. De hecho, en Los Culpables, que es uno de los artículos que yo trabajo, sí hay una conexión total entre lo que es esta, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo? Eh, este este autoritarismo que ocurrió en España, ¿no es cierto?, y que después lo vivo por segunda vez en el pinochetismo, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura. Por lo tanto, sí, hay mucho de su obra, aunque él siempre se distancia y ya trata de hacer una especie de teatro renacentista, ¿no es cierto?, de la orden renacentista, que es muy, muy general, muy universal, que como lo llama él, un teatro universal para que se pueda entender en diferentes contextos y en diferentes países, ¿no es cierto?, por mucha gente. Por lo tanto, siempre dejando esa universalidad de lado, sí, hay una fuerte relación, ¿no es cierto?, entre su experiencia, tanto en España como en Chile, y su obra. Así que también hay obras muy, muy ligadas, ¿no es cierto?, a lo que es la dictadura, al tema por ejemplo, el Segundo Piso, ¿no es cierto?, que está hecho por el tema de la moneda. Hay varias obras, ¿no es cierto?, dentro de sus 44, 46 obras que dejó, que están muy ligadas a lo que es la experiencia en Chile también, que afortunadamente no fue torturado, ¿no es cierto?, no le ocurrió nada en la época de la dictadura militar, gracias que, como lo dice él en uno de sus libros, no entendieron su obra. La gente, los militares la leyeron y
lo encontraron inofensivo, porque su teatro también es súper del absurdo, ¿no es cierto? Mucha ironía, mucho trabajo del lenguaje, y por lo tanto pasó como se dice informalmente, pasó piola dentro de la dictadura, así que, claro, tiene una experiencia de vida tremenda y fuerte. Sí, interesante. Dentro de lo que tú hablas del medio de comunicación mapuche, tuviste que establecer, me imagino, alguna hipótesis. También, coloquialmente, uno habla de ser comediático, una especie de fantasma que aboga, pero que tiene asidero en una realidad. Tú llegaste a investigar eso, entonces llegaste a la conclusión que efectivamente hay factores que determinan que lo que ellos quieren expresar no tenga forma de expresarse si es que ellos no crean su propio medio. ¿Me puedes explicar más o menos cómo fue ese proceso para poder determinarlo? Y porque es previo, o sea, es como el paso previo a la investigación, lo principal, porque no puedes asumir que eso es verdad. Tienes que, Claro. claro, Claro, sí, sí, comprendo un poco la pregunta, ¿no es cierto? Sé por dónde va. Y claro, en la investigación, sobre todo de orden cualitativo, que es donde yo trabajo, ¿no es cierto? Se habla mucho del supuesto de investigación, ¿no es cierto? O hipótesis, también se le suele llamar más en el orden cuantitativo, pero claro, uno parte de un supuesto. O sea, mi supuesto era que este medio de comunicación, el werken.cl, ¿no es cierto? Que el mensajero, werken significa mensajero en Mapudungun, es un periódico que nace, ¿no es cierto?, como un periódico de denuncia. Y denuncia netamente es lo que es la violencia que ocurre en los desalojos, ¿no es cierto?, de muchos predios que han sido ocupados como parte de la recuperación territorial, ¿no es cierto?, de las comunidades mapuches. Por lo tanto, es un periódico de denuncia y ellos lo establecen como tal. Richard Purinao, que es uno de los fundadores, ¿no es cierto?, en conversaciones conmigo lo señala. O sea, ellos, su gran motivación es denunciar, ¿no es cierto?, las prácticas represivas, ¿no es cierto?, y muchas veces vergonzosas, ¿no es cierto?, que uno ve en la tele, ¿no es cierto?, y que no pasa mucho en la tele porque hay un control mediático, obviamente, en Chile, y donde muchos niños, ¿no es cierto?, son desalojados 5 de la mañana, 6 de la mañana de sus casas. Por lo tanto, esas fotografías, ¿no es cierto?, son las que tratan de plasmar, y también los comunicados de las comunidades, ¿no es cierto?, en recuperación territorial. Eso se maneja dentro del periódico. Por lo tanto, el supuesto de investigación justamente apuntaba que era una, un periódico de orden, ¿no es cierto?, político identitario, por así decirlo, que buscaba un poco la reivindicación del pueblo mapuche y denunciar hacia las prácticas represivas del Estado-nación chileno. Por lo tanto, ese era el supuesto, y lo que yo trabajo, ¿no es cierto?, en esa tesis de magíster, que en el fondo va a ser lo que estoy preparando en el libro, que más actualizado nomás, que el que hablaban de La Plata, es justamente a través de un análisis del discurso, ¿no es cierto?, de las noticias, de la producción noticiosa, es decir, en qué parte, ¿no es cierto?, se destaca esto de la denuncia, del uso del territorio también, ¿no es cierto?, mucho énfasis en el territorio como recuperación territorial, y territorio como desde la cosmovisión mapuche también, porque claro, territorio no es solo mercancía, desde la accidentalidad. Por lo tanto, ahí es donde yo apunto bastante en esa investigación, que la vuelvo a retomar ahora un poco y sacarla un poco como un libro para que pueda también estar mucho más divulgado, que es lo que yo pretendo hacer ahora a través del libro, divulgarlo y hacerlo digital y al acceso de todas las personas. Así que eso un poco. sí. Un ejemplo fácil para cualquiera que esté escuchando esto y no esté tan sobreinformado como uno, es que vea las noticias, vea cuánto énfasis hay en hechos de violencia contra la propiedad privada, por ejemplo, un alunizaje, una cosa así, un portonazo, y vea cuántas veces, cuántos días vemos niños siendo atacados por fuerzas policiales en dichas comunidades, y se da cuenta que la proporción es mucho mayor. O sea, el hecho de que no esté esa noticia y que no sea noticia un niño golpeado, ahí uno empieza a formular también otras hipótesis para entender el por qué un hecho que es completamente noticioso en todos los otros medios no aparece. Digo, es como, es un hecho noticioso, es como el hombre muerde al perro. Es una cosa que debería ser mucho más impactante
un auto robado. Exacto, exacto. Tiene que ver con la agenda, ¿no es cierto?, que controlan los medios y que obviamente obedecen a intereses económicos, más que políticos. En cierto tiempo, ¿no es cierto?, era más político que económico, en el caso de los años 70, el Mercurio, ¿no es cierto?, pero transforman ya hoy en día en un interés muy, muy, muy económico. Si es que esto no vende, lo dejamos de lado, y si es que esto vende, el portonazo vende, por lo tanto eso lo vamos a dejar en la agenda primaria, ¿no es cierto?, de las noticias. Así que hoy en día, claro, no es que no ocurran hechos de violencia, y son condenables obviamente, pero ¿qué se entrega primero? ¿Qué información demora 30, 40 minutos en las noticias? Es ese evento que va a vender, porque en el fondo son intereses económicos, y lo que buscan justamente es tener audiencia. Eso. Así, en Profe, simple. sí, justo ahora de manera coyuntural, en Chile se ve que los medios de comunicación no transmiten o no le dan prioridad ni cabida, por ejemplo, a la masividad que tienen los encuentros de la prueba, por ejemplo, versus la minoritaria caracterización y que realmente y que sí tiene transmisión sobre las personas que se establecen por el rechazo. Entonces, de manera histórica, este tiempo, sobre todo ahora, agosto de 2022, va a quedar marcado en la agenda como los medios de comunicación, que claramente son manipulados en Chile, no le dan cabida a eso. ¿Qué interpretación le das tú, Juan, a que eventos tan masivos que reúnen a miles de personas no se transmiten versus los encuentros que sí reúnen a centenares de personas por el rechazo, sí tienen cabida en los medios de comunicación? Wow, es muy interesante lo que tú mencionas, y es parte un poco de lo que a mí hoy en día me tiene un poco pensando, ¿no es cierto?, en ciertos trabajos que van en la orden, ¿no es cierto?, de generar contribuciones investigativas. Es lo que apunta el próximo trabajo, que es el análisis de la prensa, ¿no es cierto?, en cuanto a la cobertura del octubre 19, el estallido social. Por lo tanto, claro, he estado leyendo mucho de eso, llevo ya varios meses, porque es parte un poco de lo que viene en mi agenda, ¿no es cierto?, de trabajo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Bueno, me quedo con la fotografía de ayer, o no sé si hace días atrás, pero ayer yo la vi, es donde aparece una imagen, ¿no es cierto?, desde muy cerca, con banderas de rechazo, y claro, si tú la mirabas desde arriba, no eran más de 30, 40. Entonces, la manipulación de la imagen es terrible. O sea, claro, y hay una cobertura única en lo que es la manifestación de rechazo versus esas grandes manifestaciones de la prueba, ¿no es cierto?, con Jadwe, con muchos personajes políticos, ¿no es cierto? Y claro, se manipula mucho, ¿no es cierto? Esta forma de establecer el caos, que también se utilizó mucho en los años 70, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, con el Mercurio, ¿no es cierto?, este caos con Allende, y se vuelve a establecer. O sea, como lo repetían, o sea, lo repito nuevamente, o sea, el medio de comunicación, el 90% pertenece o al Mercurio o a Copesa. Por lo tanto, estamos en un cerco mediático en Chile, eso es seguro. O sea, aquí no hay doble lecturas, hay un cerco mediático, hay un interés político, ¿no es cierto?, y más allá un interés económico de generar, ¿no es cierto?, este caos, esta ineficiencia, ¿no es cierto?, del gobierno, este niño, ¿no es cierto?, que no sabe dirigir al país, y eso se ve. O sea, yo consumo mucha televisión justamente para poder trabajar y criticar sobre ella, y veo en los matinales justamente esa especie de infantilización al gobierno, ¿no es cierto?, de estos chicos que hay que enseñarles cómo gobernar, ¿me entiendes? Entonces, es interesante eso, es interesante esa pregunta que me hace Sebastián, porque en el fondo uno se da cuenta, ¿no es cierto? Se da cuenta, y yo creo que la gente, mucha, ha sido muy, muy crítica hacia esto, y ya no está creyendo mucho en esto de generar el miedo, ¿no es cierto? A través del miedo nosotros te controlamos, y eso es justamente lo que hace por siempre, ¿no es cierto?, los partidos de derecha, ¿no es cierto?, el Partido Republicano sobre todo. Y claro, a mí me merece un poco, ¿no es cierto?, esto de, bueno, es lo que siempre ha ocurrido en Chile, y eso es lamentable, ¿no es cierto?, porque no hay una, ¿no es cierto?,
no hay una democracia, ¿no es cierto?, en términos de comunicación, no hay un medio de comunicación público potente, ¿no es cierto?, como lo hay, por ejemplo, no sé, en otros países donde hay más democracia, ¿no es cierto?, más democrático en ese sentido. Por lo tanto, lo que yo veo justamente es que, claro, se está dando un cierto, ¿no es cierto?, una cierta énfasis, mucho énfasis, ¿no es cierto?, a lo que es el caos, el miedo y que esta constitución te va a dejar fuera, perdón, si la apruebo te va a dejar fuera y todo eso. Esas narrativas, ¿no es cierto?, que emergen de diferentes políticos es, es brutal, porque yo la veo en televisión todos los días y aparecen, le dan cabida, ¿no es cierto?, gente, a los Moreira, ¿no es cierto?, gente antigua, de hecho, de, de la política, ¿no es cierto?, donde generan todo esto de que si no rechaza, va a haber una Venezuela, ¿no es cierto? Y eso, claro, es totalmente falso. Las fake news, el uso, o sea, las fake news están por todos lados. Y eso, hay una denuncia, de hecho, de organismos internacionales, ¿no es cierto?, respecto al uso de la información falsa por parte de la política chilena de derecha. Así que eso es comprobable. No, no hay nada aquí que uno esté diciendo que no sea cierto. Por lo tanto, eso es un poco mi mirada, de alerta, mucha alerta, pero también de que hay mucha gente con espíritu crítico, y eso lo dejó claro, ¿no es cierto?, en el estallido social, que hay mucha gente que ya no cree el cuento de que, de que obviamente, y está cansado, obviamente, está cansada del abuso, o sea, es abusivo. Y bueno, me fui un poco por ese lado, pero retomando un poco lo que dices tú, yo viví los estallidos sociales en Holanda, justamente, estaba terminando, o sea, en realidad no estaba terminando, estaba ya mi segundo año en el doctorado, y vi cómo en la prensa internacionalmente lo único que aparecía en las imágenes, ¿no es cierto?, y en la televisión, estoy hablando internacionalmente, que lo que proyectaba allá era violencia, 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 carros policiales y todo eso, y era solamente lo que aparecía. Y lo que se ocultaba, obviamente, era como la gente pacíficamente se estaba agrupando, ¿no es cierto?, en las calles. Por lo tanto, ese control mediático, ¿no es cierto?, de generar este miedo, ¿no es cierto?, de que está ocurriendo aquí algo malo en Chile, lo vi internacionalmente en lo que proyecta. Y eso obedece Sí, justamente a un control de los medios, ¿cierto? sí, yo tuve la oportunidad de que durante el estallido social viajé varias veces a Santiago para documentar mucha parte del proceso, y me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, canales argentinos difundían imágenes 3 o 4 horas seguidas de lo mismo, enfrentamiento entre carabineros y encapuchados, pero solamente 2 cuadras de donde se estaba realizando esa transmisión se estaban llevando a cabo actos culturales, marchas, personas estaban protestando de manera pacífica con pancartas, habían cuadras y cuadras de gente que estaba marchando, pero lo único que se mostraba a nivel internacional era el enfrentamiento puntualmente que ocurría por dos extremos de lo que es ahora la Plaza de Dignidad, en el lugar donde está la sede de Carabineros, y se mostraba eso 4 horas seguidas. Claro. Entonces se Claro. mostraba una violencia inusitada, el relato también que lo acompañaba de los periodistas era que poco menos era un estado de guerra en el que se estaba defendiendo un país, pero 2 cuadras más allá, en cualquier sentido, la realidad era totalmente distinta. Claro, No, justamente. yo lo veo como una Lo cosa circunstancial, sí, ¿ah? Porque, em, claro, ahora estamos viendo un tema que estaba Piñera en ese entonces, pero hemos tenido matanza para la época de Eduardo Frei Montalva, o sea, el Estado busca las formas de también de ir construyendo sus relatos y usando la fuerza. eh, y si tuviéramos, no sé, pues 30 años de este mismo conglomerado, seguramente también buscarían tapar las cosas tal como pasó con la Operación Huracán, que tampoco la, la inventó Piñera. claro, Eh, respecto de los medios abiertos, que estamos hablando de televisión, y los medios digitales, con los cuales Juan es su especialidad, eh, existe igual un problema, porque nosotros también presuponemos que al ser un medio digital hay cierta democracia en cómo se divulgaría una noticia dentro del Internet. Pero
tenemos que los algoritmos nos proporcionan cierta trampa, cierto sesgo previo, donde si yo no tengo un prejuicio previo, o sea, yo tengo un prejuicio previo, ¿cierto? Y el algoritmo va a hacer que lo que yo estoy pensando a través de mis elecciones se vea confirmado en las noticias que yo veo. Entonces yo voy a profundizar dentro de mi prejuicio. Ese sería el orden natural en lo que me llegaría a Internet y sus algoritmos. O sea, yo siempre voy a profundizar en lo que yo previamente tenía concebido y no voy a ver esa otra alternativa. Y eso es válido inclusive para los medios que tratan de decir alguna verdad, pero se ven limitados en su crecimiento, porque los únicos que lo van a ver va a ser la gente que está sobreinformada, y a quien hay que informar es a quien no sabe. Eso es un tema súper hablado. Dime, tú formas parte de 2 asociaciones que se dedican a la investigación de comunicación. ¿De alguna forma existe la preocupación, investigaciones acá en Chile sobre cómo funciona eso con los medios digitales? Sí, sí, claro, hay varios colegas que están trabajando claramente eso. Es un desafío, ¿ah? Porque claro, qué tan democrático puede ser también el espacio digital, el espacio virtual, ¿no es cierto? Porque, claro, hay como dices tú, el prejuicio, ¿no es cierto? O algo concebido cuando tú vas a ver la noticia, por lo tanto, tú te vas a inclinar por cierto periódico y no por otro. Claro, eso es súper claro. Yo me enfoco más que nada en el tema de los medios como mecanismos también de resistencia hacia todo toda esta invasión, ¿no es cierto?, de medios hegemónicos. No los llamo contrahegemónicos porque tienen sus aristas, por lo tanto no sé si podría llamarlo como contrahegemónico o medio alternativo tampoco, porque también los medios de derecha, de ultraderecha, son igual alternativos. Por lo tanto, ahí hay una discusión que es alternativo también. Pero sí lo El llamaría... Cato, el Cato es un Ah, medio alternativo. exactamente, por eso mismo. Y bueno, en Austria también está lleno de medios de ultraderecha. Sí, pues son conocidos. Por lo tanto, para mí es discutible eso de qué alternativo, pero sí un medio de resistencia, yo suelo decir un poco, ¿no es cierto?, un medio independiente, pero de resistencia a. Y este caso es lo que yo encontré, ¿no es cierto?, en este medio que es el Huerquén, pero que lamentablemente ya no tiene, ¿no es cierto?, no tiene espacio porque justamente eso ocurre. O sea, ¿quién recibe la información? ¿A dónde llegan? Yo en conversación con Richard, quien es el que estaba a cargo en ese tiempo, ¿no?, del 2016, ¿no es cierto?, con este medio, le preguntaba, ¿dónde llega? ¿Quiénes escuchan, perdón, quiénes leen este medio? Porque es importante, los estudios de recepción son muy importantes dentro de la comunicación, porque una cosa es lo que tú dices, es lo que el texto dice, y otra es quién lo está recibiendo. Y me decía en ese tiempo que, claro, mucho en Europa. En Europa era prácticamente el 60-70% de quienes lo leían. Y claro, son gente que ya tiene como una información y están como críticos hacia lo que ocurre en la Araucanía, por lo tanto, sí, están informados ya, tienen, ¿no es cierto?, cierta información preconcebida, por lo tanto lo pueden analizar de forma crítica. Ahora el desafío es la gente, ¿no es cierto?, acá en este país, quienes creen, ¿no es cierto?, que acá es poco más hay una invasión de terroristas, tiene que entender, obviamente, que hay arista en esto. O sea, no es blanco y negro, no es que acá hay una lucha armada, ¿no es cierto?, entre la policía, ¿no es cierto?, y los terroristas, y que todos los mapuches son terroristas. Por lo tanto, sí, ahí hay un gran desafío que no tengo como una respuesta, pero claramente es el gran desafío, cómo hacer que los medios, ¿no es cierto?, permanezcan primero y crezcan, ¿no es cierto?, en información, y que sea también regulado también. La regulación es muy importante dentro de los medios digitales porque, claro, se presta a veces que los medios digitales también pueden ocupar información que no la han chequeado y la suben y genera controversias también. Fake news, en palabras bien simples. Por lo tanto, sí, es un tema, un desafío. Yo he visto varias personas ya, varios investigadores que se han metido, investigadoras también, se han metido al tema de los algoritmos también y todo eso. Ya hay harto ahí que se está trabajando. En noviembre tenemos en la nueva, el próximo congreso, ¿no es cierto?, de la INCOM, que es donde yo pertenezco, soy miembro varios años ya de la asociación de la red de investigadores en comunicación en Chile. Por lo tanto, ahí ya en varias mesas, ¿no es cierto?, se debate desde la comunicación como proceso histórico, televisión y también medios digitales y todo eso. Por lo tanto, es un evento importante en el sentido que, claro, convergen
muchos estudios de comunicación y que, claro, no todos apuntan simplemente a la comunicación crítica, también está la comunicación publicitaria, todo tipo de comunicación, y dentro de ellos también están quienes se interesan por este tema de los algoritmos también, cómo se va gestionando este tema en los espacios digitales. Así que, en mi caso, mi trabajo en el Huerquén era básicamente cómo ellos se apropiaban de la tecnología, ¿no es cierto? Hay un proceso de apropiación tecnológica de estos medios y ellos le dan un uso, ¿no es cierto?, aprovechando estas ventajas de que no son costosos, ¿no es cierto? El costo también es importante, el valor económico, y cómo ellos se apropian de eso para poder generar una especie de resistencia, ¿no es cierto?, hacia lo que es la invasión informativa, ¿no es cierto?, del lado de los intereses económicos, sobre todo en la Araucanía. Por lo tanto, eso es un poco el ver, ¿no es cierto?, cómo hay comunicadores y comunicadoras, como se hacen llamar, ¿no es cierto?, quienes trabajan en estos medios, y que se apropian de esto, ¿no es cierto?, para poder denunciar, para poder resistir, ¿no es cierto?, a la información, el bombardeo informativo de los grandes conglomerados, como son EMOL, por ejemplo, la tercera.com, que son los periódicos de más, obviamente de más lectura en Chile, hasta el momento. Oye, Juan, pronto se va a estrenar o se va a publicar el artículo "Cómo el poder de las noticias nos da noticias del poder". ¿Cómo nace este artículo? Cuéntanos cuál es el grueso y la temática y hacia dónde está orientado. Bueno, este es un capítulo, uno de mis capítulos de la tesis doctoral. Ese está en una revista, va a ser publicada en una revista australiana de estudios latinoamericanos, de investigación latinoamericana, la Canadian Journal of Iberian and Latin American Research, ¿sí? Si no me equivoco, sí. Ujú. Y bueno, emerge, ¿no es cierto?, de estos capítulos que yo trabajé en mi tesis, que básicamente son dos obras de Morales, que son las que me enfoqué, porque son las dos obras que él denuncia, ¿no es cierto?, utiliza el lenguaje, ¿no es cierto?, a través de la comedia, de la ironía, todo esto, para denunciar los poderes de la comunicación, en el fondo, la represión, ¿no es cierto?, y cómo al final se usa los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para controlar la noticia. Entonces, esta obra que fue escrita por ahí por el 64 y la publicó dos veces, en el año 66 y en el 71, segunda publicación, claro, tiene un nombre interesantísimo, o sea, parte con un nombre espectacular, cómo el poder de la noticia nos da noticia al poder. O sea, imagínate ese juego de palabras, muy al estilo Morales, muy utilizar, ¿no es cierto?, el tema del lenguaje. En el fondo lo que hace, se trata simplemente, y ahí es donde yo trabajo, hago un análisis del discurso de esta obra literaria, en donde él utiliza a tres personajes. El ministro, ¿no es cierto? Como es de teatro del renacentista, él utilizaba solamente los nombres, ¿no es cierto?, muy al estilo del teatro del siglo XV, ¿no es cierto?, no nombres, sino que sujetos, pero con su profesión, su oficio. Por ejemplo, el ministro, el periodista y la reina de los balnearios. Y esos son los tres personajes en esa obra, y lo que hace todo el tiempo, ¿no es cierto?, Morales, es criticar en los años 60, ¿no es cierto?, cómo se utiliza la televisión, sobre todo la televisión, ¿no es cierto?, para poder controlar al país. Entonces él utiliza, ¿no es cierto?, la entrevista, por ejemplo, como un medio de control, y la objetivización de la mujer, ¿no es cierto?, también como otro mecanismo de control. Entonces parte de una entrevista, ¿no es cierto?, entre el periodista y la reina, que fue una reina, ¿no es cierto?, una modelo, ¿no es cierto?, que fue reina de los balnearios, así lo llaman en ese tiempo, y que lo único que decía era miau, ¿ya? Entonces utiliza este tema la gata, ¿no es cierto?, para decir que simplemente no le importa al periodista qué es lo que dice, sino que esté esa mujer ahí, ¿no es cierto?, y eso genera audiencia. Entonces, claro, por ahí va mi crítica, ¿no es cierto?, en cómo él utiliza esto, por un lado la entrevista, ¿no es cierto?, y la objetivización de la mujer como mecanismos de control, ¿no es cierto?, y de espectacularización, en el fondo, de la televisión, para poder acallar, ¿no es cierto?, ciertos procesos históricos que ocurren en el país, y que no le importa generarlo en la televisión. Por lo tanto, veo ahí dos cosas interesantes. Primero eso, ¿no es cierto?, el control mediático, y segundo, cómo él también, esta obra es una especie de premonición, por así decirlo, a lo que viene después con el rol del mercurio en la dictadura militar, que también, ¿no es cierto?, controla, ¿no es cierto?, el medio para poder generar
y llevar, ¿no es cierto?, una dictadura. Y lo que hace Morales, como por noticias nos da noticias, pues, es justamente ver este acuerdo que hace el ministro con el periodista para que el periodista le diga a todos que el ministro es el mejor, ¿no es cierto?, y que hay que tener una presidencia autoritaria y que es el mejor camino para nosotros. Y termina siendo el ministro, termina siendo el presidente de la República. Por lo tanto, ahí hay una conexión, ¿no es cierto?, que yo veo muy interesante en lo que ocurre también en Chile. Entonces, de ahí viene también mi idea de incorporarlo a la educación media, sobre todo la enseñanza interdisciplinaria. O sea, hay cierta literatura, ¿no es cierto?, que nos permite también abordar procesos históricos. Así que combinar la historia, ¿no es cierto?, con la literatura, para mí es un desafío y que no lo he visto plasmado en la educación chilena. Por lo tanto, por ahí va también mi último capítulo que pretende eso un poco ahí, mover un poco el tema de los objetivos de aprendizaje, si queremos decirlo más técnicamente en la educación. Sí, claro, la Eso. utilización del humor con la crítica me parece súper atractiva. Y esto quizá un comentario súper ñoño, pero tú que sabes de literatura inglesa, yo encuentro que yo no he leído todo lo de Morales, pero encuentro que se asemeja harto a la forma de humor que utilizan los ingleses. Esos juegos de palabras, que a mí me encantan, me encanta ese tipo de humor, pero en español uno ve muy poco, porque también el español es demasiado esdrújulo. Entonces, es difícil hacer esos juegos chistosos de palabras, de conceptos que siempre en el idioma inglés están, y Morales lo puede hacer, sí. Me gusta mucho esa cuestión, la asocio mucho a la literatura clásica de humor que tienen los ingleses, que bueno, viene desde el siglo XVIII. Claro. Claro. Sí, sí, no, es interesante porque sí, totalmente. O sea, yo no soy obviamente un experto en literatura inglesa, pero sí, hay mucha conexión con eso. Y hay pasajes de Morales que yo recomiendo, de verdad. Está el acceso a público, se puede descargarlo donde sea, estas obras de Morales, porque están dentro de la Biblioteca Nacional. Y en particular esta obra de cómo el poder de la noticia, notar noticia al poder, hay elementos súper interesantes que uno puede formar para criticar, sobre todo en términos educativos, en contexto educativo, que por ejemplo cuando él dice, bueno, hay que tomar medidas, y ella saca una wincha y empieza 90, 60, 90, entonces, no me refería a eso, sino a esto otro. Entonces juega mucho con ese del lenguaje y también de la crítica totalmente al tema de la objetivización de la mujer en ese tiempo. Sí, ahí hay un tema también de Morales muy interesante, de estos estándares, ¿no es cierto?, que hay que cumplir en la televisión de la mujer modelo, ¿no es cierto?, y todo eso. Así que es interesantísimo. Y la otra obra, Los culpables, claro, ahí hay una obra que topa totalmente lo que es el tema de ahí donde yo me aventuro también a contextualizarlo a Chile, y eso es parte de ese artículo que está publicado hace un par de meses, ¿no es cierto?, en una revista canadiense de estudios latinoamericanos, en donde yo hago una aproximación, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?, una conexión entre lo que es cómo él trabaja el tema del montaje en esa obra y cómo se hizo el montaje en el caso Bomba con los anarquistas en Chile. Y hay una conexión tremenda ahí entre lo que Morales propone en la obra Los culpables, cómo inventa, ¿no es cierto?, a una mujer al azar, ¿no es cierto?, y le ponen una pistola para acusarla que es la terrorista, y le echan la culpa y al final la incriminan, ¿no es cierto?, y ella es la culpable. Y al final, cuando cae todo este montaje, ellos se deshacen de eso, sacan al general, ¿no es cierto?, ponen a otro general y buscan a otra persona para ejecutar otro montaje. Y eso hay una relación tremenda con sobre todo el tema del caso Bombas, que es donde yo hago como una relación muy ahí, muy del contexto chileno, ¿no es cierto?, de cómo se utiliza el montaje en los medios, ¿no es cierto?, para acusar sin pruebas, primero porque nunca hubo pruebas y se acusa a cierto grupo, ¿no es cierto?, de ser violentistas, por el hecho de ser anarquistas solamente. Así que ahí interesante un poco lo que propone Morales, y que a mí me llamó la atención muchísimo, y que creo que hay mucho donde agarrarse ahí para poder hacer conexiones, sobre todo, y bueno, desde otro enfoque, ¿no es cierto?, ir incentivando a los estudiantes, las y los estudiantes en el colegio, que en el fondo, claro, a veces la historia puede ser un poco tediosa, ¿no es cierto?, pero si se combina, ¿no es cierto?, con literatura, con el lenguaje, con el humor, la ironía, puede crear mejores resultados. Creo que por ahí va también, transformar un poco cómo se recibe la información de parte de los profesores. Por ahí va.
haciendo la revisión del material, me surgieron dos preguntas. Uno, ¿fue Morales un incomprendido en su tiempo? ¿Habría tenido cabida hoy en día, en la era actual, dentro de la dramaturgia o dentro de las comunicaciones? Y la segunda es, ¿crees tú que alguna vez se atreverá a revelar verdades que hasta el día de hoy están en la incógnita? Por ejemplo, ¿quién es quemar el metro? Perdón, la primera la comprendí, la segunda un poco Corto. se cortó. No sé si respondo la primera. Dale con la primera y después Ok, de la vale. segunda. La primera totalmente, incomprendido totalmente, sobre todo del canon nacionalista chileno en esa época, ¿no es cierto? En los años 40, 50 fue totalmente incomprendido. Los cánones bien conservadores de Chile lo trataron como español, y otros lo trataron como un ser que proponía una obra incomprensible y muy difícil de llevarla ¿cómo se llama esto? A la actuación. Por lo tanto, sí, totalmente incomprendido, totalmente dejado de lado, simplemente por el hecho de ser español, ¿entiendes? O sea, por tener una, una tradición, ¿no es cierto?, de la dramaturgia española, y que acá en ese tiempo, justamente en los años 40 y 50, había mucho del teatro histórico, ¿no es cierto?, el teatro de ideología. Por lo tanto, sí, fue incomprendido, no, fue dejado de lado, y hoy en día, bueno, esa es un poco la misión de poder traer este autor, y sobre todo a los contextos educativos que a mí me interesa, pero sí, sí, la respuesta clara es que sí, fue incomprendido en su época. Creo que ahora sí, pudo haber tenido mucha más cabida ahora, ¿no es cierto? Que también se ha ido relajando un poco el tema del canon literario, porque es muy conservador en Chile. O sea, a mí ingresar, ¿no es cierto?, a este tema de la literatura, sin ser experto en literatura. Yo estudié pedagogía en inglés, no soy un experto en literatura, ni tampoco mi magíster fue sobre literatura. Entonces fui aprendiendo mucho, pero también me fui dando cuenta de qué tan conservador es esta línea de trabajo. Y a mí la verdad es que mi trabajo fue muy interdisciplinario. Yo no creo ser experto en literatura, ni en comunicación, ni en nada. O sea, simplemente tengo más conocimiento sobre Morales, ¿no es cierto? Porque lo estudié 4 años, pero es la ventaja que te dan los doctorados fuera, y lamentablemente en Chile todavía estamos muy, muy atrasados en eso, y es que te permiten hacer trabajos muy interdisciplinarios. O sea, no te preguntan, ya, pero tu trabajo es comunicación o literatura. No, si es que tu trabajo es interesante y hay un aporte a Chile, al contexto y todo eso, bienvenido sea. Es decir, no podemos casarnos con este tema tan ¿cómo decirlo?, tan conservador. Por lo tanto, sí, volviendo un poco a tu pregunta, sí, comprendido, y la idea es justamente traerlo de vuelta, ¿no es cierto? Porque pasan los años y hay ciertos temas en su obras que no, no han siguen actuales. Es decir, los culpables, hay una conexión con el estallido social, y no es que él lo haya adivinado, sino que simplemente lo que estoy diciendo es que hay ciertos eventos, hitos que él menciona en su obra, que han trascendido en el tiempo y que se siguen manteniendo. O sea, la represión está ahí, la criminalización está ahí, el control mediático también está ahí. Por lo tanto, es muy actual. Puede tener 100 años, ¿no es cierto? Puede ser que en los años 40 haya escrito eso, años 60, pero cobra vigencia cuando uno lo hace conectar con las vivencias actuales. Por lo tanto, sí, ahí yo creo que radica el interés mayor en las obras de Morales. Ujú. La segunda pregunta es orientada sobre si tú crees que algún medio de comunicación en Chile expondrá verdades que aún se mantienen en incógnita, como por ejemplo, ¿quién quemó el metro? Mm, Uh, uh, bueno, es difícil ahí aventurarse a una respuesta, pero claro, o sea, no, claro, es difícil la pregunta, la verdad. No me atrevería a hablar de ningún medio ahí, porque pecaría un poco no sé, de hablar de más. Por lo tanto, sí, hay ciertas verdades que uno quiere esclarecer, claramente. No creo que sea la respuesta en los medios, ¿ah? Eso es como lo que te puedo decir. No hay mucho que buscar, sobre todo en los medios actuales, porque hay todo predomina, ¿no es cierto?, una agenda, ¿no es cierto?, de control de la información. Por lo tanto, y tampoco en lo alternativo, ¿ah? Porque, claro, pueden ser alternativos de cierta forma, pero también obedecen a una ideología. Por lo tanto,
difícil pregunta como para poder responderla, lamentablemente. Pero sí, hay verdades que nos gustaría también esclarecer. The Clinic, me gusta mucho su línea, ¿no es cierto?, de denuncia, sobre todo de investigación, ¿no es cierto?, claramente con papel en mano, ¿no es cierto?, de poder denunciar también los abusos en el país. Por lo tanto, sí hay ciertos medios que me merecen un poco la Ciber, atención. También, sí, pero, por supuesto, claro, por supuesto. Hay medios que ahora están igual equiparando un poco, pero todavía falta mucho, mucho que recorrer. Resumen.cl, ese es muy bueno, se lo recomiendo. Resumen, sí, 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 sí. No, hay interesante y cada vez van surgiendo más y me interesa mucho, o sea, que haya una, una diferencia, en el fondo haya más como le dicen muchos, ¿no es cierto?, más pluralismo informativo. Es que ese es el gran desafío en Chile, que haya pluralismo de verdad, o sea, no que haya solamente dos medios que son hegemónicos y que te venden la información de acuerdo a sus intereses. Así que, sí, hay otros medios que son un poco irrisorio en la forma en que, por ejemplo, La Legal es algo que no te informa, sino que hace una sátira de lo que ocurre. Pero, por ejemplo, Gamba está como en el limbo, está ah, entre La Legal y otro. Pues Gamba es como muy, desde mi punto de vista, exagera muchas cosas, pues, entonces lo hace poco creíble a veces. sí, de verdad. El objetivo de Gamba no es la credibilidad, pues es agitación y propaganda. Y, Exactamente. y Claro. depende de quién lo compre, va a hacer propaganda para el que tenga el cheque. Y por eso también ha tenido tantos cambios editoriales. Sí, Y aún así claro, hay gente que le crea Gamba, po, o sea, Sí, hay noticias que te llaman la atención. sí, Hay titulares que me llaman mucho la atención y después bajo y dice gamba.cl. Entonces yo digo, como, Gamba. No claro. será, no será. es que los Es que hacen graciosos, igual es como la cuarta. ¿Te acuerdas que uno antes existía la cuarta y uno le gustaba ver los titulares de la cuarta, los puros titulares, porque era todo un, Era atractivo, po, era era atractivo. atractivo. Claro, es que la sátira también y El todo ese lenguaje. lenguaje, por supuesto, es muy, muy, muy importante dentro también de la información. Pues la sátira fue importantísima y lo sigue siendo, obviamente, sobre todo en la literatura, en la novela, en el mismo Morales usó la sátira mucho y eso lo hacía también interesante su obra. Así que, Sí. claro, términos informativos, claro, de la realidad y todo eso, claro, uno a veces se puede confundir también por ahí, claro, y hay tanto, igual hay mucho ahora la virtualidad ha logrado eso, ¿no es cierto? Que haya mucha información por todos lados. Mm. Juan, como para ir cerrando el círculo de la información que revisamos, ¿qué se siente volver a hacer clase en tu casa de estudio, en tu casa de tu licenciatura en educación, en tu carrera también? Bien, bien. La verdad es que yo, bueno, fue un poco de que terminé mi doctorado en los 4 años y justamente se dio la posibilidad de que se abrió un concurso académico para profesor de inglés y claro, yo mis trabajos son sobre comunicación, ¿no es cierto?, literatura, pero también mi título profesional es profesor de inglés, por lo tanto dije, bueno, aquí voy y justamente tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de ganarme ese concurso y de estar de académico, ¿no es cierto?, desde ahora en este año y se siente bien porque en el fondo creo que uno debe aportar. Y si uno tuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder lograr cosas, ¿no es cierto?, en el sentido de poder formarse, ¿no es cierto?, uno también tiene que dar la posibilidad a otras personas. Por lo tanto, mi desafío más claro en la docencia es justamente posibilitar algunos estudiantes, ¿no es cierto? Esto de por lo menos, ¿no es cierto?, pensar en un posgrado, por lo menos pensar en que lo que ellos quieren también lo pueden lograr. Por lo tanto, para mí tiene que ver mucho también, y por eso estoy muy ligado a la docencia, siempre, claro, no descuidando la investigación, porque claro, estoy más focalizado en la investigación, pero por ejemplo estoy en los cursos de gramática, ¿no es cierto?, de traducción y trato de incentivar a mis estudiantes, de que hay más allá, ¿no es cierto?, que obviamente hay otras cosas que pueden interesarle y que luchen por eso. Creo que por ahí va mi gran... eh, eh, me siento bien en el sentido de llegar a justamente la universidad donde estuve y propiciar esto que en ese tiempo no se veía en la Católica. Bueno, tú estuviste, fuiste, Exactamente. fuiste compañero conmigo, ¿no es cierto? Y no había espíritu crítico. Ahora ha cambiado mucho eso. La Católica se ha fortalecido mucho en investigación, cosa que antes era solamente una universidad netamente docente. Por lo tanto, ahora hay espacios y se están generando espacios
Y para mí lo ideal es aprovecharlo y tratar de instar a la gente, ¿no es cierto?, a los estudiantes a ir más allá, ¿no es cierto? También tengo la posibilidad de trabajar en pedagogía en inglés, también lo mismo, ¿no es cierto? Lo incentivo, que me escriban, que si tienen dudas, y ahora estoy dirigiendo una tesis, ¿no es cierto? También a estas chicas les estoy incentivando mucho el tema de la investigación, si es que lo quieren, obviamente, si nacen de ella, e interesante. Bueno, a todo esto, esa tesis que tengo mañana una reunión, me acordé, es sobre la traducción de Emma, de Jane Austen. Igual tiene que ver con literatura, así que a mí me parece súper bien que vayan los chicos haciendo esto, haciendo estas investigaciones que tienen que ver con literatura, ¿no es cierto? Y el uso de la ironía, pues, en este caso de Jane Austen. Así que interesante, interesante. Yo estoy súper contento con mi espacio laboral simplemente porque puedo yo creo generar espacios a la y los estudiantes para poder ir más allá, ¿no es cierto? Que no solamente es una carrera y listo, sino que también hay muchas cosas allá profesionalmente hablando, ¿no es cierto? Y también académicamente hablando, por lo tanto, ahí trato de ir motivando a mis estudiantes, la verdad. Y se siente bien, sí, se siente bien llegar a la casa, en el fondo, después de 4 años, llegar a Temuco, estar aquí mismo, donde uno creció, ¿no es cierto? Y estudió y se formó. Volver a la casa siempre es bueno, al alma mater, como le dicen, ¿no es cierto? A Así que estar bien, Es donde, bien, como el donde las papas queman. futbolista, claro, es como el exactamente. futbolista que salió al extranjero Ya. y después vuelve a terminar su carrera en el mismo club donde Exactamente, nació, una cosa así. claro, ya A estar viejo, donde los camiones se queman. Más que las papas queman. exacto, así las papas, claro, lamentablemente, claro, la violencia aquí, pero no está la, o sea, también hay una hiperbolización ahí de los medios, porque, claro, esos son eventos que obviamente son todos reprochables totalmente, pero claro, son ciertas partes. O sea, yo he hablado con gente que piensa que acá sale a Temuco y está todo detenido ahí con barricada y todo, y eso es totalmente falso. Temuco es una ciudad como cualquier otra, como Osorno, Pues, como Valdivia, y pasa sin pena ni gloria el tema. Eso, son casos aislados, rurales. puedes comprar pan sin que te quemen tu camión, por ejemplo. Por supuesto, o sea, de hecho ya 2 cuadras y 2 camiones cortando el espacio ahí estacionado, no les pasa nada. Así, no, son eventos obviamente de lucha territorial y que muchas veces es incomprensible, sobre todo para la gente de Santiago que piensa que acá, claro, va a Sí. llegar una persona y le va a quemar su camión. Esos son eventos justamente en procesos de reivindicación, con las forestales también hay una lucha fuerte con las empresas más que con la ciudadanía, en el fondo. Si aquí hay una lucha fuerte y violenta, lamentablemente, pero ahí hay un tema con la invasión, como le llaman, ¿no es cierto?, desde la parte de los movimientos mapuche hacia el Gualmapu, como le denominan, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, es lamentable, obviamente, nadie quiere violencia. Yo, obviamente, como toda persona normal, ¿no es cierto?, repudio los hechos violentos, pero obviamente también hay que entender en qué contexto se hacen, ¿no es cierto? Y son casos que obviamente copan la agenda mediática, es verdad. Sí. Pero claro, es un tema también que a uno le duele porque como alguien nacido y criado en Temuco, a veces le entristece un poco que piense la gente, ¿no es cierto?, que acá hay puros vándalos por las calles y que quieren quemarte todo. Por lo tanto, sí, ahí Bueno, hay que pero al ser menos bien no es crítico en Talca. eso. Claro, al menos está claro. Exacto, sí, Cualquier cosa. no. Oye, nosotros nos llamamos SAE porque sobreviví a la escuela. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, tus primeros años en la escuela, eh, y cómo lo relacionas con lo que estás haciendo ahora. Que no sé, pues tú mira, si te dedicas a esto, me imagino que había algún germen de eso en Wow. tus Bueno, años mozos. yo la verdad que tuve una experiencia linda, tanto en la escuela básica, en la media estuve ya muy radicado solamente en un colegio, pero la básica pasé por 2 o 3 escuelas que me ayudaron mucho en mi formación, ¿no es cierto? Después tuve la posibilidad de estar en un colegio, un liceo, que era técnico profesional, por lo tanto yo estudié una carrera técnica de educación media, ¿no es cierto?, que es gráfica, que es un poco como publicidad, marketing. Y sí, mi experiencia en la escuela fue, sobre todo en la escuela técnica, fue para mí de mucho aprendizaje. Debo reconocer que no era el Mateo, nunca fui el Mateo, por lejos, nunca. Pero sí, no, tampoco me iba mal, por lo tanto siempre traté de un poco
siempre me gustó el inglés, ¿ah? Sí, es como que la nota más alta siempre era el inglés y después ya venía lo demás. La historia también me gustó mucho, me apasionaba mucho y bueno, como ustedes saben, los liceos técnicos profesionales en Chile no están capacitados o quizá ahora un poco más, ¿no es cierto? Pero en su tiempo, cuando yo estudié, como para ayudarte a rendir la prueba, ¿no es cierto? Y entrar a la universidad. Por lo tanto, a mí ahí hubo un esfuerzo mayor, ¿no es cierto? Mientras hacía mi práctica, de poder pasar a dar la prueba, ¿no es cierto? Y entrar a la universidad, que para mí fue un gran desafío porque tenía mucha diferencia en cuanto al conocimiento con mis compañeros y compañeras, porque claro, venían de colegio científico humanista, donde ya había una preparación y todo eso. Así que para mí fue un desafío bastante fuerte, aprendí mucho, pero claro, es distinto. Yo creo que mi vivencia fue bien distinta a varios. Y luego, estando en la universidad, ya también hubo, hubo que también equipararse un poco y todo eso. Y bueno, lo seguí haciendo, en el doctorado viví algo parecido, obviamente compararme con mis dos compañeras del doctorado ya holandesas, wow, ellas tienen un nivel altísimo, son de la cuarta o quinta mejor educación del mundo y se nota, y pública. Y claro, yo siempre he estado como en mi lucha, ¿no es cierto?, de poder autodesafiarme siempre sin ánimo tampoco de querer ser mejor que la otra persona, pero sí de auto, ¿no es cierto?, convencerme que puedo llegar a un nivel. Y eso me ha pasado en toda mi experiencia, la media, ¿no es cierto?, la universidad y después el doctorado fue lo mismo. Así que creo que lo más importante siempre es ser perseverante, ¿no es cierto?, y creer que uno puede, que tiene las capacidades. Por lo tanto, eso es un poco mi experiencia en la educación media, de poder decir, sí, quiero llegar a la universidad y lo voy a lograr. Así que un poco eso, esa es un poco mi experiencia. Profesores que recuerde desde la básica, la media, la universidad y posteriormente en el extranjero. De la básica no tengo mucho recuerdo, sí, a la profesora Mireia, obviamente la profesora de inglés, que claro, siempre me gustó el inglés desde chiquitito. Yo era fanático del hip hop, por lo tanto mis primeros pasos con el inglés eran traducir las líricas, ¿no es cierto?, del hip hop, por lo tanto siempre estuve ligado a eso, ¿no es cierto?, a traducir, me gustaba mucho el tema del inglés, veía películas. Y con ella sí, tengo una bonita historia de que más encima era mi profesora jefe, así que la profesora Mireia siempre fue para mí como que yo quería ser profesor de inglés, ¿no es cierto? Y en la media hay varios profesores que sí recuerdo mucho. El profesor de historia, que falleció hace un par de años atrás, él sí me incentivó mucho el tema de la historia, me hizo que me gustara la historia en el fondo, que no la encontraba aburrida, así que me acuerdo mucho de él, sobre todo el tema de aprender la historia y de gustarme. Y bueno, la universidad son mis colegas ahora. No sé si puedo hablar de ella, porque claro, son ahora mis colegas y estamos haciendo clases todo ahí, pero sí, tengo mucho afecto, por ejemplo, la profesora Tania, de la actual directora de carrera, ¿no es cierto?, la Católica. Ella siempre estuvo ahí, siempre estuvo como buena directora de carrera en su tiempo y ahora también como colega, siempre ayudando, ¿no es cierto?, siempre tratando de ayudar al estudiante, y eso me parece para mí primordial dentro de la función de un director de carrera, siempre darle la posibilidad, ¿no es cierto?, y estar ayudando a su gente. Así que de Ese es ellos su sí, espíritu, más que su cargo de director de carrera, yo lo puedo confirmar, es su espíritu, el espíritu que exacto, tiene ella de brindar apoyo permanentemente desde la jefatura que ella ejerce, pero no de manera jerárquica, sino que exacto. más del ser humano, más del acompañamiento. Sí, de hecho fue también mi decisión de tomar estos cursos de pedagogía, que tal vez si no hubiese estado de directora, quizás hubiese dicho, no, me quedo en traducción y me quedo en lo mío, porque yo pertenezco a otro departamento, que es el de lengua, no estoy en educación, pero fue en parte por mi gran, ¿cómo se llama?, conexión que tengo con ella, que sigo ahí. Así que de hecho mañana tengo una reunión con ella ya y todo eso, así que ella es súper accesible y no jerárquica, como dices tú, así que eso a mí me marcó mucho, me ayudó en mi tiempo también. A veces uno igual anda perdido dentro del pregrado, ¿no es cierto?, y ella me ayudó bastante. Y luego en el posgrado, no, mis dos supervisores para mí son lo máximo. Aprendí de investigar de verdad, ¿no es cierto?, y súper fortalecido, y sobre todo el tema del inglés, con mis dos supervisores del doctorado, que es Constantin Miro, que es holandés, alemán-holandés, y Pablo Valdivia, que es el catedrático allá de Groningen y mi director de tesis. Así que con ellos, la verdad es que
nada más que decir que justamente fueron mis grandes formadores dentro de mi proceso de investigación, y Claudio Maldonado, que es mi compañero ahora también en la universidad donde estoy, en la Católica, y fue mi formador también en el magíster, así que creo que sigo rodeado de la gente que me ha ayudado, y yo estoy ahí tratando de volver la mano, ¿no es cierto?, a la gente, y estar dispuesto a trabajar con ellos en todo, ¿no es cierto?, porque, claro, soy un agradecido siempre de la gente que me ayuda, así que trato de responderle en todo lo que pueda. Así que esos son la gente que me ha marcado bastante. No creo que se me haya quedado ¿Cómo te alguien. gustaría, cómo te gustaría la educación para el futuro? Tú tienes hijos, entonces, ¿cómo te gustaría que la educación se diera en Chile, educación pública nos referimos, en el futuro? ¿Qué ingredientes le pondrías? Bueno, suena cliché, pero que sea gratuita y de calidad. Creo que es el eslogan que para mí me marca. O sea, que haya un fortalecimiento en la educación pública y que sea gratuita, para mí es fundamental. Lo viví en Holanda, estuve en una universidad que es pública y viví la experiencia, ¿no es cierto?, que las 15 universidades holandesas son todas públicas y están todas dentro de las mejores ranqueadas del mundo, y lo están por algo, porque se toman en serio la educación. Y también ver que los colegios públicos, ¿no es cierto?, RAIS, que le llaman allá, que son RAIS, los colegios públicos estatales son de calidad, y aquí el que elige el privado es porque simplemente es un tema de feeling no con el establecimiento, pero no de que no tengas plata. Por lo tanto, para mí esos dos ejes son los más fundamentales: la gratuidad y el fortalecimiento de la educación pública, y de calidad en el fondo, claro, de calidad, o sea, que todos tengamos la posibilidad de. Creo que es la respuesta, yo creo, que te daría a todo el mundo, pero claro, en el fondo es lo que yo anhelo y lo que yo quiero y lo que siempre voy a estar ya no a aportar, justamente, o sea, creo que es el camino es la inversión también, un país serio tiene que invertir más del doble de lo que está invirtiendo Chile en educación y en posgrado, en investigación, eh, y tiene que fortalecerse, o sea, creo en eso, creo que ese es el camino. Me gustaría ver un Chile así, un Chile donde haya gente, ¿no es cierto?, que elija la escuela para su hijo de acuerdo a, más que nada, la cercanía, más allá de la calidad y de la plata que tenga. Por lo tanto, esa es la gran barrera a vencer. Oye, y cuando te preguntan allá en los Países Bajos, ¿cómo es la educación en Chile? ¿Cómo quedan? ¿Quedan impresionados? ¿No te creen? ¿Creen que es mentira? Sí, creen que, la verdad es que quedan descolocados. De hecho, yo he tenido la posibilidad de compartir con colegas no solo de Países Bajos, de Rumanía, también estuve ¿dónde es que el otro lugar? Bueno, España mismo, y que recuerden Austria, y claro, todos decían, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo vas, si no tienes plata no vas a la universidad? Porque claro, es que no es irrisorio, es que tú tengas capacidades y que simplemente tengas que quedarte en la casa o trabajar, ¿no es cierto?, porque no tienes plata. O sea, en Holanda, por ejemplo, se pagan como 2.000 euros al año, creo, y en cuotas y sin intereses. O sea, todo el mundo puede acceder a eso. O sea, si tenéis que, no es gratuita, pero de calidad, obviamente, pero es accesible. O sea, tú podéis pagar eso. O sea, no, creo que son 1.000 euros, no recuerdo bien, pero es accesible totalmente. O sea, cualquier persona puede acceder. Entonces, y luego, bueno, los colegios públicos gratis. O sea, es un derecho la educación, y no lo entienden muy bien, la verdad, no entienden este sistema capitalista que hay en Chile, que es brutal, que es fuerte, que en el fondo que hay en colegios exclusivos, eso es un poco, no se entiende mucho. Hay que explicarle un poco más, ¿no es cierto?, para que entiendan la historia de Chile, para que entiendan de cómo ha sido expuesto, ¿no es cierto?, esta educación neoliberal, por así decirlo, ¿cierto? Y sí, me llama la atención que quedan sorprendidos, muy sorprendidos. Sí, hasta en China o en India. China e India son los países que tienen mayor proporción de posgrados en el planeta. Sí, Y uno dice, ya, China es el líder. India ahora está muy complicado, claro. por ahora, pero Mm, están preparando a su gente para que sean las mentes del futuro, po. Entonces claro. eh, ahí también hay una cuestión geopolítica interesante Sí, en claro. cómo se ve también como país, dónde está eso invertido.
Y era algo que antes se veía más. ¿Ah? Antes, incluso Estados Unidos estaba más consciente porque estaba esta competencia con la Unión Soviética, entonces ellos había cierta preocupación. Desde que se volvieron los hegemones globales, o relativamente hegemón, porque igual no es completamente hegemónico su poder, como que relajaron demasiado la cosa, así que en los 80 y los 90 fue una... Y ahora es horrible. Y ese es nuestro ejemplo. Queremos tiroteos en la escuela. Sí. Claro, sí, es absurdo a veces entender esas formas de pensar, pero sí, es terrible, la verdad. Encuentro que no puede ser que solamente grupos selectos pueda llegar a la universidad, tiene que ser abierta a todo el mundo, o sea, tiene que ser pública, tiene que ser gratuita, o sea, la gratuidad tiene que ir más allá todavía. Yo sé que se han hecho los esfuerzos suficientes, pero hay que ir más allá. Yo creo que hay que cambiar, hay que seguir cambiando y apoyando. Agradecemos tu disponibilidad, Juan, para la grabación de este podcast. Va a ser el primer capítulo que sacamos de SAE, Sobrevivir a la Escuela. Una linda iniciativa que nos propusimos con Oscar para tratar de contribuir mediante experiencias como la tuya, por ejemplo, de alguien que fue licenciado en educación aquí en Chile, hizo programas de magíster aquí en Chile y posteriormente finalizó su carrera académica, por el momento, digamos, con un doctorado en el extranjero. Es un súper buen aliciente para demostrar que todos pueden, que todos podemos, que necesitamos a veces las competencias y atrevernos a hacer más cosas. Yo que también estoy ahora en Europa viviendo, veo la forma de educación que es totalmente distinta a lo que nosotros conocemos en Chile. La realidad es súper brutal, como tú mencionabas, en Chile. Y describir un poco la educación acá para las personas que siempre han tenido otro sistema educativo, a veces es chocante. Claro. Así que agradecemos tu tiempo, agradecemos tu experiencias que la hayas compartido con nosotros en SAE, Sobrevivir a la Escuela. Vamos a dejar en la descripción también vínculos para que lean al autor Morales y otros más, porque es muy, muy entretenido, se los recomiendo. Sobre todo a ellos a los que les gusta el humor, ahí tienen algo de muy, muy buena calidad. Sí, bueno, nada, para cerrar, agradecerles de verdad la posibilidad. Para mí, creo que nuestro rol, gente que está ligada a la investigación, ¿no es cierto?, y sobre todo a la docencia universitaria, tiene que tener espacio, ¿no es cierto?, tiene que buscar espacio con la ciudadanía y todo eso. No tiene que quedar esto en cuatro paredes, ¿no es cierto?, en los congresos ni en los seminarios. También tiene que esto salir y uno tiene que estar en conexión con la ciudadanía. Por lo tanto, más que nada agradecerle a ustedes por el tiempo y por la invitación, así que espero estar invitado para unos próximos encuentros, así que yo feliz de aportar en lo que sea. Excelente, así que suene la campana, los dejamos por ahora, que vuelvan a sus casas y divulguen este podcast. Adiós. Chao. SAE es una producción de Sebastián Tejos y Oscar Waldo. Puedes enviar tus comentarios, sugerencias y audios al canal de Telegram SAE Podcast para ingresarlos al final de cada capítulo. Búscanos en TikTok o escríbenos a sobrevivirialaescuela@gmail.com.